Hola, hoy vamos a analizar la microcirculación. Ustedes tienen que tener algunos conceptos sobre este tema que están resumidos, digamos, en la siguiente diapositiva, que incluyen identificar cuáles son los componentes de esta microcirculación. Vamos a ir analizando paso a paso cada uno. Tienen que reconocer también los componentes tisulares, cómo está formado, porque eso es clave para determinar su histofisiología. A su vez tiene que analizar la ultraestructura, es decir, ir finamente más a fondo, digamos, en cómo se comunican esas células, por ejemplo, dónde hay lámina basal, etcétera. Y vamos a ver después eh, brevemente los distintos tipos de capilares que hay y cómo determina eso las capacidades de intercambio con el resto de los tejidos. Y finalmente vamos a terminar viendo rápidamente lo que sería el sistema vascular linfático. Bueno, la microcirculación engloba desde las arteriolas, los capilares y las vénulas, todo ese conjunto y la variedad que hay en esos diferentes términos. Uno describe una arteriola, pero hay diferentes tipos, lo mismo las vénulas y capilares igual. Entonces son términos genéricos, digamos, y que van a variar dependiendo de o el estado funcional o el órgano de que se trate, etc. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este entramado? Tenemos, por un lado, las arteriolas, que traen sangre. Esas arteriolas se van a bifurcar, se van a ramificar y generar pequeñas metaarteriolas que después generarán capilares, que finalmente darán lugar a vénulas postcapilares y vénulas. Ahora, recuerden que también existen anastomosis arteriovenosas, digamos, y que puede haber una comunicación directa entre, además de arterias y venas, entre arteriolas y vénulas, y que eso puede determinar si la sangre fluye a través de un determinado circuito o se cierra ese circuito y se hace digamos, un bypass de ese circuito. Muy bien, ¿cómo se ve? ¿Qué aspecto tiene esto? Fíjense, acá tenemos un ejemplo de cómo se verían. Tenemos una vénula con una pared muy delgada comparado con una arteriola, ¿ven? Tiene una pared más muscular. Todos tienen endotelio, como siempre seguimos igual que las arterias y las venas hablando de tres capas en las arteriolas y las vénulas, aunque no siempre están presentes, ¿no? Dependiendo del tamaño que realmente tengan. Y después tenemos, por ejemplo, acá una vénula postcapilar, que ven que es muy finita, y un capilar acá que se intuye acá en el fondo. Muy bien, entonces, si vemos cada una por separado, comenzamos a ver las arteriolas, vamos a ir paso a paso. Acá tenemos una típica arteriola acá en el medio, ¿ven? Tiene una pared, se nota una pequeña capa muscular de muy poquitas células. Fíjense, sería la capa media que tiene de una a tres capas celulares. Por supuesto tiene una íntima que se ve acá contra la luz del vaso. Fíjense que estos núcleos se ven redondos, eso es porque está un poco comprimida la luz, un poco contraída la luz y por eso se ven así redondos. Muchas veces o tal vez por la orientación de los núcleos, ¿no? Que muchas veces están a lo largo siguiendo el flujo de la sangre en la arteriola y por eso pueden verse redondos cuando en realidad son alargados. No se trata de células planas siempre el endotelio. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que tiene entre 200 entre 40 y 200 micras. La íntima sería el endotelio más la lámina basal. Tendría esta capa media muscular pequeña, 1 o 3 capas. Y después tiene una adventicia por afuera que en realidad se mezcla con el resto del tejido conjuntivo, ¿verdad? Las arteriolas son claves en el sistema circulatorio. Fíjense que son los principales responsables de la resistencia periférica. Y eso hace, entre otras cosas, que baje mucho la presión en los capilares y que se estimule el intercambio y dé tiempo, digamos, al contacto de la sangre con los capilares. Hay diferentes interacciones entre las células de las arteriolas, en general entre las células de los vasos. Fíjense que ahí las células endoteliales pueden secretar muchísimos factores, entre ellos el factor de von Willebrand, pueden sintetizar óxido nítrico que relaja el músculo liso, y a su vez hay interacciones que son más estructurales. Fíjense acá, esto es una célula endotelial y esto es una prolongación, una proyección que interactúa con una célula muscular lisa, en el cual se esquematiza acá las diferentes interacciones que hay. Muchas son, digamos, moleculares de factores solubles,
pero otras son, por ejemplo, uniones gap, uniones comunicantes, que comunican eléctricamente a la célula muscular y a la célula endotelial, y de esa manera están acopladas funcionalmente, ¿no? Así que ese es un punto muy interesante en la fisiología vascular, que es la comunicación entre las células. Bueno, vamos a seguir un poco, ahora salimos de las arteriolas y vamos a ver un poco la estructura general de cómo sigue este árbol. Recuerden que están las metaarteriolas, que son, digamos, arteriolas más pequeñas, cuando, digamos, empieza a discontinuarse a partir de ahí la capa muscular, en vez de ser continua, ven que empieza a ser más discontinua, y son lugares de regulación de ese flujo que determinan la activación o no de un lecho capilar. Pero si nos centramos entonces en lo que sería todo este lecho capilar y sus características, vamos a comenzar escribiendo primero un capilar genérico, digamos, ¿no? Algo que tiene entre 5 y 12 micras. Es un lugar en el cual pasan células, pasa sangre, pero el tamaño puede llegar a ser tan pequeño que los glóbulos rojos pasan justamente en fila india, digamos, y el tamaño del capilar es justo el tamaño del glóbulo rojo, incluso un poquito menor, que a veces hasta se deforman los glóbulos rojos al pasar por el capilar. Eso hace que la distancia de intercambio entre, por ejemplo, la hemoglobina que trae gases pueda ser muy cercana a la pared del capilar y por lo tanto al tejido que está alrededor del capilar. Entonces eso es clave para un intercambio eficiente. De hecho, la superficie capilar es enorme. La superficie total capilar en el organismo, ¿no? Ahora, esos capilares, ¿cómo se componen? Fíjense, esto es un adipocito. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces se confunden adipocitos con capilares. Por ejemplo, ven que tienen células planas en su superficie y eso es simplemente la célula del adipocito o ese es un fibroblasto adosado, pero son mucho más grandes los adipocitos. Un capilar acá sería esto que pasa por acá. ¿Ven? Esto es una célula plana, una célula endotelial, esta es otra, de la pared del capilar, y el capilar básicamente se conforma por esa célula endotelial bien plana, por su lámina basal, donde se apoya siempre un endotelio, y a veces tenemos pericitos alrededor que también están englobados por lámina basal, que ahora vamos a ver un poco la función de los pericitos. Entonces, eso es un capilar genérico, ¿no? Ahora, existen diferentes tipos de capilares que están adaptados a la función del tejido y del órgano que irrigan. Son tres tipos básicos: los continuos, los fenestrados y los discontinuos o sinusoides, que en este curso vamos a tratar discontinuos y sinusoides como la misma cosa. A veces esa definición varía, pero para nosotros es una misma cosa, son sinónimos. Lo que varía principalmente acá es la permeabilidad entre estos tres tipos de capilares, y eso va a ser determinante para la fisiología del órgano en cuestión. Y va siempre acoplado a esa fisiología de ese órgano. Fíjense, acá tenemos los capilares continuos. Los capilares continuos se ven en algunos órganos, especialmente en músculo, muy especialmente en tejido nervioso, también en tejidos conjuntivos y en pulmón. Si bien los capilares continuos, digamos, limitan la permeabilidad de esos vasos, de alguna manera, esa permeabilidad es variable. Por ejemplo, en los capilares de la barrera hematoencefálica son muy poco permeables, mientras que en otros capilares de otras zonas, músculo, conjuntivo, etc., son más permeables. Ahora, ¿cuál es la estructura de estos capilares? Fíjense que lo más importante es que el citoplasma es continuo, no hay interrupciones en el citoplasma de esas células endoteliales, y a su vez las uniones intercelulares son estrechas, es decir, tienen uniones ocluyentes, de tal forma que las sustancias no pueden atravesar el espacio entre las células. Acá tienen dos ejemplos de capilares continuos con sus uniones ocluyentes. Ahora, ustedes ya conocen las uniones ocluyentes en realidad. Esto es un esquema de lo que se llama una unión ocluyente, que tiene muchas proteínas específicas que determinan esa barrera y esa imposibilidad de las sustancias de atravesar el espacio intercelular, ¿verdad? Acá tiene otros dos ejemplos de cómo se ven esas uniones. ¿Dónde están esas uniones o dónde están esos capilares especialmente poco permeables? Fíjense, en las barreras del organismo, que hay diferentes barreras. Hablamos de la barrera hematoencefálica recién, pero hay muchas otras barreras, hematoacuosa, hematotesticular, hematoplacentaria, etc., en los cuales esta organización de los capilares
no permite un intercambio así, digamos, inespecífico, más general, sino que es un intercambio muy concreto y muy regulado, por diferentes razones. En cada órgano hay una razón concreta. Tomemos, por ejemplo, el caso de los capilares pulmonares. Fíjense, acá se ve una micrografía electrónica de un capilar pulmonar, que sería, ¿ven? Esta pequeña franja de citoplasma que se ve aquí, y esta otra pequeña franja de citoplasma que se ve aquí. Después hay una lámina basal en el medio, y después están las células pulmonares. En este caso es un neumocito tipo 2, y a esta franja finita de acá, y esta franja fina de acá donde están los asteriscos, sería un neumocito tipo 1. Fíjense la casi inexistente distancia que hay acá para intercambio entre un glóbulo rojo y lo que sería la luz de un alvéolo pulmonar. Esta distancia es imposible hacerla más pequeña. Eso hace que el intercambio sea óptimo, digamos, de alguna manera. Entonces, estos capilares deben ser continuos. Imagínense lo complicado de que estos capilares fueran permeables y, por ejemplo, permeara suero o líquido. Ese líquido llegaría seguramente a la cavidad pulmonar, a los alvéolos, digamos, y eso de hecho es uno de los problemas que ocurre en algunas patologías cuando hay extravasación de líquidos en la cavidad pulmonar, ¿no? En los alvéolos. O sea que acá es clave que estos capilares sean continuos, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver ejemplos acá de cómo se da el transporte, porque es clave que ese transporte ocurra, ¿no? entre la luz de los capilares y el tejido. ¿Cómo se hace transporte entonces cuando hay una membrana continua, un citoplasma continuo de una célula endotelial? Eso ocurre básicamente por lo que se denomina transitosis. Transitosis es el transporte de vesículas desde un lado de la luz hacia el otro. Aquí pueden ver un ejemplo y lo que se hizo en este caso es marcar la albúmina. Estos pequeños puntitos negros, es albúmina marcada con partículas de oro. Y pueden verlo enseguida que se administra en la cara endotelial que da hacia la luz del vaso. Eso se incorpora en vesículas y después pueden en un tiempo posterior ver esas vesículas que están conteniendo esa albúmina marcada y finalmente se va a liberar del otro lado del vaso, ¿no? Esto es un esquema de lo mismo que sucede. Hay un transporte que, digamos, sería inespecífico, que simplemente toma lo que sea que haya en la luz del vaso y lo transporta hacia el otro lado, y otro más específico, derivado de la presencia de receptores en la membrana, que adhieren específicamente a algunas proteínas, las engloban en esas vesículas y las transportan después hacia la luz, perdón, hacia el tejido, ¿no? Eso se denomina entonces transitosis. Muy bien. En los capilares dijimos también que había pericitos. Los pericitos son estas células que ven aquí, que están por fuera, englobando, digamos, los capilares de forma no continua, ¿no? Ven que hay varios, tienen varias prolongaciones. Estas células han sido objeto de bastante estudio últimamente, tienen una capacidad contráctil y probablemente, seguramente reparadora de los vasos cuando hay una lesión o cuando se produce angiogénesis, por ejemplo. Entonces son capaces de producir, de diferenciarse luego en células endoteliales o también en células musculares lisas, etc. Muy bien, estos pericitos entonces están presentes en los capilares, pero también en las vénulas postcapilares que veremos más adelante. Muy bien, pasemos a los capilares fenestrados. Ya vimos cómo es la estructura, la función de los capilares continuos y su importancia. Ahora vamos a ver los capilares fenestrados. Estos capilares también tienen una distribución bastante concreta, es decir, sobre todo en la mucosa intestinal, en la corteza renal, en las glándulas endocrinas, etc. y algunos otros lugares. Y acá lo clave es que esta célula es capaz de intercambiar mucho más fácilmente sustancias entre la luz del vaso y el tejido o viceversa, entre el tejido y la luz del vaso. Con hematoxilina de eosina no es fácil ver estos capilares y su estructura. En realidad necesitamos nuevamente microscopía electrónica, como pueden ver en estos dos ejemplos. Y fíjense acá cómo la pared de ese endotelio presenta estas pequeñas fenestras, cada tanto, que a su vez tienen una estructura interna proteica, digamos, con una especie de poro, con una especie de filtro, por lo cual pueden atravesar sustancias a través de esos poros, ¿no? Esto también se puede ver en este otro ejemplo. Pero digamos que hay cierta continuidad entre toda la pared de ese endotelio, es decir, es continua, simplemente tiene algunas fenestras, y la lámina basal donde se apoya ese endotelio también es continuo alrededor de todo el vaso. Por lo tanto, hay un intercambio regulado, digamos, de cierta manera,
pero mucho más fluido de lo que sería en un capilar